Continuamos en la UNED en el grado de Historia y estamos hablando de Historia Medieval de España, la parte segunda, del siglo XIV al siglo XV. Y vamos a hablar en concreto de los pactos entre el gobierno en la Castilla Trastámara. Hablemos de la espacialidad del pacto. Para la Castilla de la época de la dinastía Trastámara, el análisis de los marcos espaciales en los que se ejecuta la formalización de los actos de pacto y negociación políticas encaminadas a incidir en el modelo gubernativo en curso tiene una importancia indudablemente con respecto al éxito o fracaso de la correspondiente iniciativa política. Esos marcos espaciales formaban parte decisiva de la dimensión teatrocrática del acto político. En ella, la interacción entre espacio y poder se percibía como parte significativa del proceso negociador. Sin embargo, su análisis histórico, bajo una perspectiva interpretativa, genera dificultades específicas, tal como han destacado algunos de los que han prestado alguna atención a dicha relación. Tal como se ha puesto de relieve, una de estas dificultades especialmente destacable cabe relacionarla con el limitado reflejo narrativo disponible de los sucesos acaecidos con respecto al proceso de negociación y pacto a partir de lo que son las fuentes más propicias para dar cumplida cuenta de ello, como es, sobre todo, el caso de las fuentes cronísticas, lamentablemente. Aunque en ellas se puede encontrar noticias de tales hechos, no suele ser extraño que la atención prestada específicamente a la dimensión espacial del acontecimiento narrado resulte notoriamente insatisfactoria, sobre todo desde el punto de vista de articular un diálogo fructífero entre espacio y representación del poder a lo largo del desarrollo del proceso negociador objeto de análisis. Tal circunstancia, sin embargo, se nos ofrece como compatible con lo que parece evidenciarse en la medida en que se da reflejo ocasional de ello como una valoración relevante de la decisión de optar por uno u otro espacio como marco de ejecución del proceso negociador. Tal circunstancia puede incluso conllevar que la misma selección del marco espacial se integre en la propia dinámica conflictiva, percibiéndose por las partes implicadas el beneficio o perjuicio que para sus objetivos pueden esperar porque se tome una opción u otra. La constatación de este hecho hace pensar que sea una cuestión en la que a veces pueda hacerse presente una actitud notablemente previsora por quienes estén en condiciones de contribuir a determinar cuál vaya a ser el lugar de la negociación y posible pacto. El criterio de neutralidad adquiría su mayor importancia en aquellas ocasiones en las que se hacía presente una tensión particularmente apreciable entre las partes implicadas donde se advertía una evidente falta de confianza. En este sentido, había factores que en grado desigual podían contribuir a propiciar esa percepción de neutralidad mínima necesaria. Así, podían ser considerados algunos como la proximidad o lejanía del lugar susceptible de ser elegido, con respecto a espacios que ofrecieran cierto grado de confianza o seguridad para los implicados, que estuviera bajo el control de quien pudieran fiarse. Además, dentro de esta condición de neutralidad, la confianza que pudiera originarse por la presencia de una mediación eclesiástica, principalmente proveniente del ámbito de las órdenes religiosas, que podían percibirse como menos implicadas en los procesos de tensión política, podía motivar la elección de un centro monástico o conventual como especialmente idóneo para crear un espacio singular de neutralidad dentro de unos objetivos de negociación y de pacificación. El criterio de seguridad bien podía considerarse como un efecto muy directamente vinculado al criterio de neutralidad que se acaba de considerar. En ocasiones, esta seguridad quedaba estrechamente vinculada a la delimitación y condiciones de acceso al lugar acordado. Pero además también existieron circunstancias específicas presentes en una variada tipología de expresiones del pacto que propiciaron la conveniencia del espacio sacral como escenario particularmente recomendable para la ubicación de ciertos pactos políticos. Los pactos gubernativos en su espacialidad eclesial. Más allá de los aspectos relacionados con la valoración política que se pudiera hacer con respecto al significado del espacio de negociación, la relevancia de que éste tuviera una dimensión sacral claramente perceptible debe conectarse con el inevitable encuadramiento de los actos gubernativos en las coordenadas propias de la teología política, que venía a construir un marco interpretativo insoslayable a la hora de establecer referentes ideológicos valorables.
En este sentido, la identificación del reino como cuerpo místico según los principios de la concepción corporativa, de la misma manera que el conjunto de la Iglesia Universal se representaba bajo este mismo principio interpretativo, bien podía justificar la idoneidad del espacio sacral como marco natural de ejecución de una iniciativa política entendida como expresión del buen gobierno y de la necesidad de pacífica convivencia en el seno del cuerpo místico del reino. Tales significados podían además potenciarse por la presencia física del rey en el proceso negociador, tal como sucedería en diversas ocasiones durante los reinados de Juan II y Enrique IV, y por la aplicación de una ceremonialidad de contenido litúrgico. En esta línea, la habitual presencia de realización de juramentos en los que se hacía presente un formato litúrgico con la consiguiente mediación clerical contribuiría a hacer más conveniente esa especialidad sacral. Además, fue una práctica bastante extendida, tal como se apuntaba, la incorporación de ritos en los que se hiciera presente alguna actividad litúrgica que podía incluir alguna misa o alocución de algún sermón por algún clérigo o prelado próximo a las partes negociadoras, mediante el que se propiciase la exposición de argumentos que dieran relevancia y coherencia argumentativa a la conveniencia de las relaciones pacíficas y la urgencia y necesidad del pacto. Bajo estas premisas, no fue extraño en su ejecución que se incorporasen expresiones de orden religioso que supusieran una aportación que reforzase la legitimación del acordado. Esto a veces podía dar lugar a una cierta exacerbación de los rasgos teatrales del momento. Así, según ha podido comprobar Nogales Rincón, puede resultar significativo que de las 26 ceremonias de la realeza castellana de esta índole que se han reseñado en un trabajo referido a Castilla para el periodo comprendido entre 1383 y 1503, 23 de ellas se celebrasen en iglesias, generalmente catedrales, salvo alguna en iglesias monásticas o en iglesias parroquiales. En cambio, solo 3 se llevaron a cabo en espacios seculares, en concreto, el Castillo de Burgos y los alcázares reales de Madrid y Córdoba. Centrándonos específicamente en acontecimientos en los que se hace presente un objetivo del pacto político con posibilidades de afectación al ejercicio del gobierno, se hacen presentes actos tales como los pactos sucesorios, los pactos de cambio de gobierno, los arbitrajes políticos o las propias celebraciones de cortes. A veces, no siempre en su desarrollo, se comprueba el recurso a algunas expresiones litúrgicas entre las que se destacaría el juramento. Como se acaba de señalar, dentro de las distintas manifestaciones de pacto, con implicaciones relevantes desde el punto de vista de la gobernabilidad del reino, cuyo desarrollo tuvo por escenario marcos eclesiales, cabe destacar las siguientes expresiones que se habrán de ser a continuación objeto de nuestra consideración diferenciada para cada una de ellas: pactos sucesorios, pactos de cambio de liderazgo gubernativo, pactos de arbitraje político y celebraciones de cortes. Hablemos de los pactos sucesorios. El momento de la sucesión, así como aquel otro en el que se comprometía una sucesión futura, constituían por sí mismos una expresión de pacto que tendió a solemnizarse, tratando de dar visibilidad a esa dimensión de compromiso político, definiendo un marco de relación que se quería anunciar como duradera y estable entre el sucesor y el conjunto del reino a través de alguna ficción representativa que exteriorizara e hiciera perceptibles tales rasgos. Las propias características de este tipo de pactos conllevan dos implicaciones relevantes por lo que se refiere a sus consecuencias con respecto a su espacialidad: el requisito de solemnidad y la incorporación de alguna expresión de juramento para la que el formato litúrgico se hacía imprescindible. Tal como se expone en la narración cronística correspondiente, el juramento de Juan I, en su acceso al trono, se llevaría a cabo a partir de una puesta en escena que parecía responder a una planificación estricta. Así se nos relata que, contando ya con 21 años en el día de Santiago de 1379, habiendo sido antes alzado como rey en Santo Domingo de la Calzada, tuvo lugar su coronación en el monasterio de las Huelgas de Burgos, a la vez que se hizo coronar también a la reina doña Leonor. En la misma memorable jornada se haría armar a 100 caballeros. Estos actos tan señalados se vieron seguidos inmediatamente de muy grandes fiestas en la ciudad de Burgos. Después tendría lugar la reunión de cortes. En ellas, a la vez que se llevó a cabo la confirmación de todos los privilegios, el nuevo monarca juró de guardar las franquezas e libertades e buenos usos e buenas costumbres del reino. Los pleitos, homenajes inaugurales del reino de Enrique III, todavía menor de edad, tendrían lugar en uno de los momentos del desarrollo de las Cortes de Madrid.
en la iglesia de Santiago de Madrid, utilizándose para estas cortes también la iglesia del Salvador de dicha ciudad. Tras haberse producido la proclamación de urgencia inmediata a la muerte del monarca reinante de Juan II, inicialmente en la Catedral del Toledo, al hallarse la reina viuda Catalina de Lancaster en el Alcázar de Segovia, sería a la catedral de esta ciudad donde se trasladaría el juramento inaugural. El juramento realizado en la Catedral de Segovia a comienzos de 1407 por los tutores reales, bajo cuya tutela quedó el futuro Juan II, doña Catalina de Lancaster, viuda del rey recién fallecido, y el infante don Fernando, hermano de Enrique III y futuro rey de Aragón. Parece que no fue el resultado particular deseo de estos por realizar dicho juramento. El juramento de los tutores reales se atuvo rigurosamente a lo previsto en el testamento de Enrique III, según la exigencia de los procuradores, llevándose a cabo 3 juramentos específicos, siendo destinado cada uno a cubrir los principales objetivos que debían dar sentido a la acción de gobierno de los tutores reales mientras llegaba el momento de la mayoría de edad del monarca. El nacimiento del hijo varón, Juan II, en 1425, motivaría la celebración de un juramento al que fueron convocados los procuradores del reino de San Pablo de Valladolid, tal como se comprueba a partir, en este caso, no solo del relato cronístico, sino también por alguna documentación real alusiva al acontecimiento. ¿Acaso el acto al que se acaba de aludir hubiera podido influir como precedente en que a la hora de llevar a cabo la proclamación en 1454 de Enrique IV se estableciese como lugar para ella la misma ubicación en que tuvo lugar aquel primer juramento que le diera acceso al trono en San Pablo de Valladolid, con motivo de la consecución de un pacto sucesorio que permitiese la definitiva superación de la lucha por el trono que se había abierto durante el reinado de Enrique IV? El pacto de los toros de Guisando se formalizó en unas casas del monasterio Jerónimo de Guisando. Por su parte, Isabel I fue proclamada en San Miguel de Segovia, lugar habitual de reunión del concejo segoviano, lo que acaso en circunstancias normales de estado pacífico de la ciudad habría tenido lugar en la Catedral de Segovia, lo que habría conectado directamente con el lugar en el que fue jurado su padre. Hablemos de pactos de cambio de liderazgo gubernativo. A lo largo del periodo considerado, se sucedieron actos políticos de distinto perfil institucional que, en cuanto a sus rasgos concretos de puesta en escena, fue un aspecto común llevar a cabo alguna forma de solemnización de un pacto que implicaba necesariamente un cierto efecto de cambio gubernativo. Tal consecuencia resultaba del reconocimiento de un nuevo liderazgo en el marco cortesano. En tal sentido, se pueden enunciar los siguientes casos. Cortes de Burgos. En la Catedral de Burgos, 1367, auto de Ávila. En la Catedral de Ávila, 1420. Pacto para desalojar del gobierno a Álvaro de Luna, 1427, en San Pablo de Valladolid. Regreso a la corte de Álvaro de Luna, en 1428. Y fiestas de celebración con un centro de operaciones en San Pablo de Valladolid. Seguro de Tordesillas, en el Palacio Real de Tordesillas y en la iglesia de San Pedro. Si bien, tal como señaló Domingo Cázar, los palacios reales de Tordesillas supondrían un espaciado indiferenciado respecto del monasterio de Santa Clara de Tordesillas. En cuanto a los arbitrajes, diremos que la fórmula de arbitraje en las disputas de la más diversa naturaleza, a la vez que estaba prevista en el ordenamiento jurídico, haciéndose ya presente en las partidas y en distintos textos de práctica jurídica, tuvo una notable presencia en la vida cotidiana como forma de resolución de conflictos entre particulares, convirtiéndose en la expresión de una cierta forma de infrajusticia que ha dejado un apreciable rasgo documental. La utilización de este recurso de resolución de conflictos también se hizo presente como instrumento para conseguir alguna forma de pacto. Mediante su aplicación se aspiraba a superar determinados contextos de crisis política en algunos momentos del siglo XV. En 1427 se llevará a cabo una sentencia resultante de la recomendación que Fray Francisco de Soria le haría a Juan II en el contexto de una de las confrontaciones de los infantes de Aragón con don Álvaro de Luna. Así se constituiría en Valladolid una comisión de 4 nobles: el almirante don Alonso Enríquez, Luis de Guzmán, maestre de Calatrava, pero Manríquez y Fernán Alonso de Robres, que será finalmente presidida por el prior de San Benito Valladolid. Un nuevo arbitraje tendría lugar en julio de 1441, cuyo resultado sería una nueva expulsión de la corte de Álvaro de Luna. Aunque la sentencia se hizo pública el 3 de julio, no recibiría la ratificación regia hasta el 9 de julio en Medina del Campo,
Esta sentencia marcó un momento decisivo en el desarrollo de este reinado con la salida del condestable y el consiguiente apoderamiento de la voluntad regia por los infantes de Aragón. En este caso, la elección del lugar donde se acordó esta sentencia arbitral y podía ofrecer esa imagen de objetividad y solemnidad que podía facilitarle un espacio eclesial. También tenía una connotación que podía aportar justamente una imagen antitética de tal objetivo de ecuanimidad. Hablemos de celebración de cortes. Las cortes venían a constituir el instrumento institucional más consolidado en cuanto que expresión de pacto político entre el rey y el reino. Sin embargo, suele ser un hecho bastante frecuente para el desarrollo de las cortes bajomedievales que en sus cuadernos y ordenamientos no se haga manifestación del espacio arquitectónico concreto donde se llevaron a cabo, por lo que en muchos casos todo queda limitado a saber la localidad donde se efectuaron sin que se pueda tener información más precisa. En cualquier caso, para aquellos casos en los que sí se cuenta con esa información, cabe comprobar una cierta recurrencia de la utilización de marcos sagrados. Durante el reinado de Juan I también sabemos de la celebración de otras cortes en espacio sagrado, las de 1388, en este caso en San Pablo de Palencia. A pesar de la importancia política de sus cortes de Valladolid en 1385 y de Segovia en 1386, nada sabemos con seguridad sobre su espacio celebratorio. Sobre las Cortes de Madrid de 1391, tan importantes de cara a la ordenación de minoría de edad de Enrique III, consta la utilización de la iglesia de Santiago. Con relación a las Cortes de Ocaña de 1469, con las que se cerró el periodo de guerra civil que las había precedido, se da la noticia en sus actas de que se desarrollarían en la iglesia de San Juan de Ocaña. Con bastante posterioridad, en los meses siguientes, tendrían lugar los juramentos de personajes ausentes, que se llevaron a efecto el 26 de abril y que fueron ejecutados de manera menos solemne, lo que permitió realizarlos en las casas donde posan los reyes. De este modo, todavía en este caso ya tardío para la cronología aquí considerada, cuando se trata de la ejecución de los actos de mayor perfil solemne y a pesar de la disponibilidad de varias opciones palaciegas en la ciudad elegida, se impone la preeminencia del espacio sacral. Como conclusiones, diremos que, a la vista de lo considerado, parece razonable poner de relieve la utilización de espacios sagrados en los procesos de consecución y de escenificación de pactos políticos relevantes. Tal circunstancia viene a suponer un hecho constatable con alguna reiteración dentro de las dificultades que a veces se tienen a la hora de ubicar con precisión dentro de una determinada localidad cuál fuera el punto concreto de reunión. Según los datos disponibles, habría tres tipologías de espacios sagrados que adquieren alguna relevancia en correlación al fenómeno aquí considerado. En primer lugar, las catedrales, que parecen tomar un apreciable protagonismo, como son las de Toledo y Burgos, y parece evidente que ambas se identificaban como lugares referenciales dotados de un significado en el que se producía un maridaje excepcional entre la dimensión política y la religiosa. En segundo lugar, habría algunos espacios monásticos cuya funcionalidad política también quedó significativamente afirmada a lo largo de la época trastámara. Y en tercer lugar, creo que cabe destacar la presencia de algún espacio sacral, tal como se comprueba con el monasterio de Guadalupe, que va adquiriendo un protagonismo político acentuado en consonancia con el fortalecimiento del vínculo entre la orden jerónima y los monarcas de la dinastía trastámara. Con relación a estos centros señalados, tanto Guadalupe como San Pablo de Valladolid, probablemente también habría que poner en valor un aspecto como es el de la disponibilidad dentro del propio espacio arquitectónico de una zona habitacional específica, reservada como residencia real. Con todo ello, parece razonable pensar que la utilización de espacios sagrados estuvo sujeta a toda una serie de circunstancias que favorecieron esta práctica, que pudieron estar relacionadas con los aspectos prácticos relacionados con las propias características arquitectónicas de ciertos marcos eclesiales, que permitían considerarlos como lugares idóneos para reuniones con una asistencia numerosa que pudieran requerir en ciertos momentos de una condición excepcional de solemnidad y en las que en ocasiones, además, ofrecieran la comodidad añadida de disponer de una zona residencial específica, destinada al uso regio para una estancia prolongada.